vamos a pasar al siguiente gran tema del día, que no es otro que la confirmación oficial de la llegada de el bueno de Youssy Diarra. Youssy Diarra, que en el último directo que hicimos, que fue el lunes que hice, hablaba Dashmani, o como se llame, el que habla siempre del Tenerife, el que está bien informado, que el Cádiz había igualado la oferta del Albacete, que había espabilado tarde, pero que había espabilado cuando ya pues prácticamente Youssy estaba hecho por el Albacete, y finalmente pues se tiró con todo y ayer ya se daba por fichado. Ayer por la tarde ya decían que estaba hecho y que el jugador estaba viniendo a Cádiz, y esta mañana ha pasado reconocimiento médico y el club por la tarde ha anunciado el acuerdo para el traspaso de Youssy Diarra. El jugador en Malí firma hasta 2029. Aquí tenéis pues el montaje que ha hecho el Cádiz, y según informan los medios especializados en la materia, el Cádiz va a pagar 700.000 pavos por Youssy Diarra, que es bastante anómalo escuchar que el Cádiz se gasta dinero en fichajes. Con él, pues este verano, según el portal Solo Fichajes 123, habla que el Cádiz lleva gastado 1.400.000 euros, ya que ha gastado 700.000 euros en Youssy Diarra, 500.000 por Bojan Kovačević con la acción esa de compra, y 200.000 euros en Joaquín González. Que bueno, que también es verdad que hoy se ha gastado 1 euro en recuperar a David Olcina, a Nacho Almodóvar, que era el portero del Hércules, y lo ha fichado para cederlo otra vez. Pero bueno, una cláusula de 1 euro. Está bueno. Está guay. Pero bueno, ya cada uno, hoy he leído gente que decía que el Cádiz ha espabilado con Youssy Diarra por la sentencia del viernes, que no sé qué, sea de una forma, sea de otra, pues hemos fichado a un jugador que, bueno, pues su trayectoria como futbolista comenzó pues jugando en el Lleida, se fue, pues eso, jugó incluso en la cantera del Bilbao Athletic, ya que se ha criado en Euskadi, en Euskal Herria, y de la cantera del Bilbao Athletic se va al Córdoba, donde está 2 temporadas, es una pieza clave en el ascenso del Córdoba a segunda división, y el año pasado pues se lo lleva al Tenerife, que no pagó nada por él, y con el Tenerife pues hace una gran campaña, de lo poco salvable y potable del Tenerife el año pasado. Jugó todos los partidos, marcó 5 goles, uno de ellos en el Nuevo Mirandilla, en un córner que además botó Luis Micrú y remató el de cabeza en el segundo palo, y 3 asistencias. Entonces, bueno, para conocer a Youssy Diarra, que es un jugador bastante polivalente, un jugador que es difícil de encapsular y de encorsetar en un puesto. Es verdad que yo creo que es un jugador que hemos visto más o menos, pero lo hemos visto en segunda, no es como los otros fichajes, pues no sé, o por ejemplo Ben, que venía del Teruel y no habíamos visto un partido del Teruel en nuestra vida, o el bueno de Lenin, que tampoco lo habíamos visto nunca jugar. El bueno de Jesús Aljama ha hecho un gran resumen, lógicamente ni que decir tiene. Pues a Jesús Aljama hay que seguirle todo el mundo en redes, y también en un canal de YouTube que tiene, que es maravilloso. Sabéis, busco el enlace y lo pongo por ahí. Y ha hecho un gran análisis del fichaje de Youssy Diarra, que dice: Youssy Diarra, un llegador nato para el Cádiz. El Cádiz acaba de hacer oficial la llegada de Youssy Diarra, centrocampista maliense de 26 años que llega procedente del Tenerife. Firmado hasta 2029, vamos a analizar las virtudes del nuevo jugador amarillo. Pues eso, nacido en Mali, 26 años, centrocampista, media punta, 1,74, es diestro y el valor de mercado es de 1 millón de euros. Trayectoria: nació en Mali, con 8 años emigró a Lleida. Allí sus padres trabajaban en una granja. Durante su infancia jugó en distintos clubes de la zona. En 2016, Youssy recaló en el Chantrea Vasco de tercera división, club combinado con el Athletic.
A punto de cumplir los 18, Diarra entró en la órbita del Atleti. En 2017 su vida deportiva cambia radicalmente tras superar unas pruebas en Lezama. Destacó mucho y el Atleti firmó a Diarra para el Baskonia, equipo de sus estructuras de filiales. Rápidamente el maliense se hizo notar en el filial del Atleti. 63 partidos en 2 temporadas, siendo sumamente importante en un equipo que militaba en Segunda B y en el que había joyas como Nico Williams, Miñá Prado, Aitor Paredes o Jesús Areso. Mira, precisamente en la foto lo vemos ahí con Nico Williams. Su etapa en el Córdoba fue brillante. En su primer curso en primera red, Yusi se ganó el corazón de los cordobesistas. En su segunda temporada, el cuadro blanquiverde logró el ascenso a segunda división. El gran artífice del crecimiento de Diarra fue Iván Ania. Actualidad. Con muchos pretendientes detrás de Diarra, fue el Club Deportivo Tenerife el equipo que logró convencer al maliense de su proyecto en segunda división. Pese al descenso, el rendimiento de Diarra demostró que no era jugador para bajar de categoría. Fijó para Pepe Mel y para Cervera. Posición. Yusi no es un pivote defensivo, no es Diakité. Esa posición limitaría mucho su magnífica capacidad para asociarse con sus compañeros y sus apariciones en el área desde segunda línea. Si nos fijamos en su mapa de calor, suele abarcar la posición del 8 y del 10. Futbolista dinámico. Es difícil ver a Diarra estático sobre el césped. Pide la pelota, se siente cómodo con ella. Permanentemente busca atacar espacios para generar superioridad. Fijaos cómo interpreta lo que pide la jugada y lo bien que se asocia. Pone aquí una jugada, pues de aquí, pues donde sale haciendo una pared y llegando a rematar a portería. Llegador nato, probablemente su mayor virtud y la que creo que más va a beneficiar al Cádiz. Para ser centrocampista, Diarra tiene mucho gol. 14 dianas en sus últimas tres temporadas no es poca cosa. Detecta el espacio y define con mucha calidad. Amigo del balón. Descaro, atrevimiento y criterio con balón. Recibe desde la medular y va generando superioridad a través de su condición hasta llegar al área. La jugada habla por sí sola. Yusi Diarra es un jugador técnicamente muy dotado. Magnífico juego aéreo. Esto sí que me ha sorprendido. Que no os engañe, ese 1,74 de altura, la mayoría de los goles de Yusi Diarra son de cabeza, como el que le marcó al Cádiz precisamente. Es inteligente a la hora de medir el salto y dirige con precisión y potencia el cabezazo. Os dejo por aquí otro de los varios goles que tiene de cabeza. Su buen posicionamiento le permite tener buenas situaciones de peligro. Cómo orienta el cuello con la fuerza precisa para que la pelota llegue al palo largo. Golazo. Regularidad y disciplina. Digamos que Yusi Diarra es el futbolista que todo entrenador quiere tener, con garra, presencia y músculo en el centro del campo. La pasada campaña no se perdió ni un solo partido. Disponible durante todo el curso, 42 apariciones y 39 titularidades. Opinión de su llegada. Yusi Diarra a priori es un excelente fichaje. Contrastado en la categoría y con una edad perfecta para firmar años a buen nivel. Magnífica labor de la dirección deportiva que en todo momento era consciente de la situación del jugador. Se han jugado muy bien las cartas y este tipo de llegadas elevan el nivel de la plantilla y generan ilusión. Figura de Gaizka Garitano. Creo que además de que es un perfil de jugador que el técnico vasco va a agradecer mucho. La famosa frase de futbolista con patas de Garitano se ajusta a la perfección con Yusi Diarra. Ojalá Gaizka saque lo mejor del maliense, puede ser clave en el 11. Y ahí pues llega hasta aquí ha llegado el maravilloso análisis de nuestro querido Jesús Aljama, un periodista maravilloso de raza y que todo lo que tiene de grande lo tiene de enorme periodista. Por cierto, ahora mismo somos más de 200 personas en el canal. Quillo, muchísimas gracias de corazón. Esto es una auténtica barbaridad. Muchísimas gracias por estar aquí apoyándonos en esta maravillosa noche de miércoles. Bueno, opiniones del fichaje. Yo creo que necesitábamos un jugador pues de segunda, un jugador que aunque solo lleve una temporada en el fútbol profesional, lo ha hecho muy bien esta temporada y que creo que lo mínimo que se puede pedir a un equipo que ha estado 4 años en primera
y que en teoría está llamado para ser uno de los gallitos de la categoría, son pues fichajes como el de Ortuño o como el de Jussi Diarra, que vamos a ser realistas, son dos jugadores que vienen de equipos descendidos, que está claro que a todos nos ilusiona, pero que menos que el Cádiz pues traiga a este tipo de jugadores que son los más buenos de los más malos. Entendedme lo de los más malos, por supuesto, con todo el respeto, pero que al menos pues tienen que llegar a este tipo de jugadores que creo que ilusionan y sobre todo que el Cádiz los necesita. Dale, Guachi, dale tú. Pero pues yo creo que es una gran noticia, ¿no? Un jugador, nada más que por las cifras que tiene, de haber jugado los 42 partidos de liga, a eso está demostrando un montón de cosas. Jugador que no se lesiona, jugador que ha metido 5 goles, un jugador que viene de segunda división, que es nuestra categoría, y lo mismo que aquí le podemos dar a Johan Cala los palos que se tenga que llevar por, no sé, ¿no? Por el tema de los descartados, que también hablaremos, o el tema del trasvase con el sanluqueño, o su actuación en las redes sociales, bueno, las cosas que nos tiene acostumbrado Johan Cala. Pues ahora, con este fichaje podemos decir que creo que ha hecho un buen trabajo. Totalmente, y hay que decirlo, y se dice y no pasa nada. Totalmente. Un jugador con proyección, joven, que ha demostrado el año pasado que es un buen, incluso más que buen jugador de segunda. Incluso yo destacaría este fichaje por encima del de Suso. Y voy a decir por qué. Suso ya sabemos que es una superestrella, es un jugador que viene de jugar en el Milán, en el Liverpool, en el Sevilla, vale. Suso es un fichaje presidencialista. Es un fichaje que tiene unas connotaciones tanto deportivas como extradeportivas, ¿no? Podemos decir. Pero el fichaje de Diarra creo que es un fichaje de verdad de fútbol. O sea, un fichaje de rastrear el mercado y de buscar un jugador que tenga unas características que nos vengan bien para afrontar esta temporada. Así que tengo que decir que el fichaje de Diarra me parece un gran acierto por parte de la dirección deportiva del Cádiz. Muy bien dicho, muy bien. Pues sí, corroboro lo que dice Guachi. Yo creo que este fichaje es un fichaje que surge de la necesidad realmente que tiene el equipo de recomponer partes de su alineación con jugadores de ciertas garantías, ¿no? De ciertas garantías en el sentido de un tío que tenga una experiencia en segunda, un tío que haya tenido una progresión en la categoría positiva, que también es, por otro lado, también como dice José Carlos, es que es lo menos que se le puede pedir al Cádiz, después de un equipo que ha estado 4 años seguidos en primera, que lleva ya un año en segunda, lo menos que se le puede pedir al Cádiz es que le dispute o le quite jugadores a equipos de su propia categoría, de mitad de la tabla para abajo, incluso de sus rivales más directos, incluso. Es lo que tendría que ser. Lo que no se entiende es cómo el Cádiz de repente no tiene dinero para cometer fichajes de estas características, ¿no? Eso sigue siendo una incógnita y a mí me sigue escamando muchísimo. Pero bueno, ese argumento, ¿no?, de no hay dinero es lo que nos ha hecho a nosotros de forma inconsciente aprobar o flipar muchísimo cuando se acomete un fichaje como Jussi Diarra, que viene de un descendido, ¿sabes? De primera ref, que es un jugador que efectivamente que está bien, pero que sería lo normal, en verdad, fichar jugadores de ese corte para arriba, es decir, de ese corte incluso de más calidad, ¿no? No que estamos ahora con el nivel, tenemos ahí el nivel medio, está entre jugadores de primera y jugadores que están en primera ref, pero que han jugado el año pasado en segunda y que son descartes de equipo. Estamos jugando ahí en esa línea, ¿no? Quitando el tema de Suso, que ya sabemos que Suso ha venido también porque es amigo y es del Cádiz, todo lo que tú quieras. Pero el corte de fichaje del Cádiz es ese. O sea, que dentro de eso me parece bien porque son jugadores que el año pasado disputaron en segunda división y saben cómo es la categoría, ¿no?
a mí me da mucho miedo que el Cádiz se nutra, sobre todo de jugadores de primera ref, porque te puede salir bien o te puede salir estrepitosamente mal. Y como haya mayoría de jugadores de primera ref que salgan mal, pues nos vemos abocados a otra temporada a verlas venir, ¿no? O sea que yo creo que el Cádiz ha acertado, sin duda. Hay que reconocer que sí. Sobre todo me ha gustado que le hemos quitado el jugador a un rival como el Albacete, que lo tenía hecho, y nos hemos puesto por delante. Pues bueno, eso no suele suceder en este Cádiz contemporáneo en el que nosotros ahora vivimos. Pues hay que estar de enhorabuena, lo hemos conseguido, darle la buena dirección deportiva, darle la buena a Juan Cala y decirle a Joan Cala que no se ha terminado la pretemporada, que no se ha acabado el mercado de fichajes y que el Cádiz necesita por lo menos jugadores de ese corte con experiencia en segunda división, por lo menos 2 o 3 más, por lo menos, bajo mi punto de vista. Además, venimos de una temporada pasada donde quizás exceptuando a Ontivero, Mario Climent y Kovacevic, el resto de fichajes pues no terminaron de cuajar, ¿no? No sé si hay alguno por ahí que se me escape, pero yo creo que Melendo ha ido fuera, hizo una temporada bastante pésima, Carlos Fernández también hizo una temporada, aunque no saliera gratis, pero bueno, no llegó a ser el jugador que creíamos. Y este año pues estábamos fichando jugadores de un perfil muy bajo, y ahora que fichamos un jugador más o menos acorde con nuestra categoría, pues claro, lo podemos ver incluso como una gran noticia, ¿no? Pero bueno, mejor que sea así. Ha comentado alguien por ahí, que lo he visto en el chat, que cuando llegó Alex, que Alex también llegó con 25, 26 años, sí. Alex también venía de descender con el Elche. Iza también. Sí. Iza venía del Zaragoza. No, del Majadahonda, del Rayo Majadahonda. Del Rayo Majadahonda. Y Fali venía prácticamente descendido, sí, porque estaba en el Nasti y estaban ya a 400 puntos y fue casi al final de temporada. Por no pues mira, son jugadores, sobre todo Ale, ¿no? Que ha sido mucho más regular, ¿no? Iza y Fali quizás las últimas temporadas han sido un poquito más duras para ellos, pero que no pasa nada porque sea de un equipo que acaba de descender, ¿no? Ortuño también viene de un descendido, Ortuño también lo considero un fichaje interesante, y lo que comentaba, ¿no? Que veamos que un jugador que es acorde a la categoría, y un jugador que se le ve que tiene proyección, y que como dice Irde, se lo hayamos quitado al Albacete, que tampoco se lo hemos quitado al Sporting de Gijón, de un histórico, o sí, yo que sé, o al Granada, o al Almería. O al Granada, no, se lo hemos quitado al Albacete, ¿vale? Que el Albacete. Pero bueno, yo estoy muy contento con Yusi. Sí, yo también. Esperemos que se entienda bien con los jugadores, que se acople bien. Y de hecho es un corte de un futbolista que hace mucho tiempo que no tenemos un centrocampista de estos que suben y que dan pases y marcan goles, Guillo. Un tío que abre. Una característica, ¿no? Claro. Una característica parecía a Escalante cuando estaba bien, o a Alex también, ¿no? Puede tener unas características quizá más como Escalante, ¿no? Porque Escalante entraba más en el área y demás. Yo lo veo Alex más es un jugador que a lo mejor yo lo veo más tenía llegada, pero no era un jugador que entrara en el área tanto. Tenía una llegada más de fuera. Pero sí, por ahí anda. Un poco como lo que era José Mari, ¿puede ser? No. No, Este tío, a ver, ataque, ¿no? Yo hoy he estado hablando con 2 personas que, mira, precisamente Javi Fer dice, no, Javi Fer no, JM Pérez dice, lo estáis vendiendo como si fuera Dios, y antes también lo han puesto por ahí. A ver, yo hoy he hablado con 2 personas que lo conocen bastante bien y que manejan bastante de fútbol, vale, bastante de fútbol, y uno me lo ha vendido muy bien y otro me ha dicho que no es nada del otro mundo. Otro me ha dicho, en Cádiz está ahí que parece que habéis fichado al nuevo Maradona, ¿sabes? Y es un tío bastante del montón. Entonces, a mí lo que me han comentado es, además, 2 personas que saben bastante de cómo juega Gaizka, por un motivo y por otro, y que con Gaizka tiene toda la pinta que va a jugar de tercera altura del centro del campo. Que a lo mejor en algún partido donde la cosa se ponga fea, juega en la segunda altura, pero que la vocación de este tío con Gaizka es ser tercera altura. Es decir, en el 4-2-3-1 ser
el que engancha con el punta y con el centro del campo.